Días, ¿cómo están? Aquí en nuestro Chichi Talks todos los martes a las 10 de la mañana por nuestro canal de Instagram. Y hoy es ya martes, julio 7, va rapidísimo el tiempo, de verdad. Cuando yo era chavo, llegar a los 18 años parecía inalcanzable y ahora ya voy por mis cuartos 8 años, por mis cuartos 18 años, qué horror. Pero bueno, me da muchísimo gusto saludarlas. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Armidio Atello, Tania Oresca, Sinlich Vishonsky, Heriberta Rivera 86, BJIMM7, Almita 21, María del Carmen Cuevas, Diana DLP, Regina SS. Me da muchísimo gusto ver a muchísima gente conectada porque eso significa que funciona. La retroalimentación que recibo aquí en la consulta es que ven mucho los videos y que les ayudan para tomar decisiones y decidir quién las va a atender, y eso me da muchísimo gusto. Mientras ustedes se conecten, yo voy a estar haciendo estos en vivos. Hoy vamos a hablar de un tema, de uno de los términos que más escuchan ustedes y que menos entienden, que genera más confusión, porque desafortunadamente pues muchos médicos no se toman el tiempo para explicar, y esto es importante. Acuérdense que yo soy de la idea de que un paciente informado va a tomar buenas decisiones, así que por eso esa es la razón por la que hacemos estos Chichi Talks, para que se aclaren las dudas que se generan por términos, por cuestiones inherentes a las enfermedades mamarias y que generan mucha ansiedad y mucha angustia en ustedes, ¿de acuerdo? Quiero decirles que es importante que ustedes participen en la toma de decisiones, en el proceso diagnóstico y en el proceso terapéutico. Hay muchísima gente que me dice, es que yo no quiero saber nada. Es que es tu obligación hacerlo. Como muchas de ustedes saben, estoy en un diplomado de inteligencia artificial para beneficio de ustedes, y de verdad, cada vez la legislación en materia de salud se vuelve muchísimo más brava. La protección de datos personales sensibles es muy importante, de tal manera que ustedes se tienen que meter en este rollo tan complicado, tan difícil, y esto lo vamos a hacer con información. La información, cuando es digerida, es mucho más fácil de entender. Entonces, vamos a entrar en temas, si les parece bien, ¿de acuerdo? ¿Habías escuchado el término de ganglio centinela? ¿Sí o no? Este término médico te genera más confusión, sí o no, ¿no? Y la última pregunta que te voy a hacer es, ¿quieres más lives explicando estos conceptos que muchas veces son bien difíciles de entender? Contéstame por aquí por el chat y ahorita vamos viendo qué es lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿habías escuchado este término del ganglio centinela? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se usa tan frecuentemente? Bueno, muchos de los cánceres, no solo el de mama, tienen la peculiaridad de extenderse, de caminar por los vasos linfáticos y los ganglios, ¿de acuerdo? Este relevo o este caminar puede ser ordenado o puede ser desordenado. En algunos cánceres, como el cáncer de mama y el melanoma, es un caminar ordenado, es decir, no va brincando de un lado para otro. Entonces, esto nos ayuda a predecir el comportamiento de ciertos cánceres que tienen esta característica intrínseca a ellos, que su caminar es ordenado.
Entonces es por eso que se identifica el ganglio centinela, ¿ok? Pero vámonos un pasito para atrás. ¿Qué son los ganglios y para qué sirven? Muy bien. Los ganglios y los vasos linfáticos son parte del sistema inmunológico, el sistema de defensas, pero también son parte del sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Las células necesitan comida y necesitan oxígeno, necesitan respirar y necesitan comer. Bueno, este oxígeno y estos nutrientes llegan por las arterias que es sangre roja vívida. Todos hemos visto una arteria, aunque sea en películas, y es un flujo pulsátil, ¿de acuerdo? Y es sangre muy roja. Estos vasos son los encargados de llevar el alimento y el oxígeno a las células. Una vez que la célula respira, pues genera dióxido de carbono y ese se tiene que regresar al corazón y a los pulmones para volverse a oxigenar, para eliminarse y que las células se vuelvan a oxigenar. El regreso de la sangre con dióxido de carbono es tarea de las venas. Pero como el dióxido de carbono es mucho más pesado que el oxígeno, se necesitan 2 venas por cada arteria. ¿Vamos bien, chicas? ¿Sí? Si no, avísenme, por favor. Por aquí vi a alguien que dijo, hola, no. Sol Tejeda, 58, hola, no. No entiendo ese no entiendes lo que estoy diciendo. ¿Qué onda con eso? Por favor, explícame más, por favor. Muy bien. Bueno, la arteria lleva alimento y oxígeno. Las venas regresan el dióxido de carbono, pero la célula también al comer tiene desechos. Estos desechos se llaman linfa. Si se regresaran por las arterias o por las venas, serían muy pesadas para manejar, ¿ok? Entonces necesitamos un tercer sistema, que es el sistema linfático. Todos hemos visto sangrar una vena, ese es como muy frecuente. Es el llenado, como en charquito, ¿no? Es sangre de color rojo vinoso y es sangre que todos hemos visto. Es lo más superficial que hay, de tal manera que siempre que veamos un rojo vinoso, podemos inferir que es una vena la que está sangrando. Bueno, como les decía, la célula elimina desechos de tal manera que esos desechos se tienen que eliminar y por eso necesitamos un tercer sistema. ¿Por qué nunca nadie de nosotros, bueno, yo sí, pero porque tengo el ojo entrenado y porque tuve una preparación muy brava, pero ¿por qué la mayoría de la gente nunca ha visto un linfático? Bueno, porque quedamos que por lo general por cada arteria hay 2 venas y por cada arteria y 2 venas hay cientos de linfáticos, es decir que son hilitos muy delgaditos. ¿Por qué? Porque la linfa, el desecho celular, es extremadamente pesado, de tal manera que tiene que ir en filita india, porque de lo contrario todos tendríamos varices en todo nuestro cuerpo, tendríamos vasos varicosos, ¿no? Así que es por eso que nunca has visto un linfático, o si lo has visto, muy probablemente no te hayas dado cuenta. Bueno, estos vasos linfáticos hacen relevos temporales en los ganglios. Por ponerlo de alguna manera, los ganglios son almacenes temporales. Ahí se queda la linfa y después continúa su camino hacia el gran vaso linfático que drena directamente al corazón y ahí se distribuye para que se elimine. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces sabemos que ciertos cánceres, como el cáncer de mama, les gusta viajar por los vasos linfáticos y estacionarse en los ganglios. Esto es
lo que llamamos la diseminación linfática de un cáncer. De tal manera que un cáncer de mama puede ser local cuando solo se encuentra en la mama, locorregional cuando se encuentra en la mama pero ya invadió algunos ganglios linfáticos, y a distancia cuando ya invadió otros órganos. La meta siempre es identificar el cáncer de mama cuando es local o locorregional. Eso es cuando tenemos margen de maniobra. Mientras más temprano, más margen de maniobra tenemos y más oportunidades de llevar a buen fin a nuestras pacientes. ¿De acuerdo? Es por eso muchísima gente cree que tienes que ir al oncólogo cuando ya estás enfermo. Chicas, eso es una cuestión, eso es un concepto que mata, ese es un concepto que no nos ayuda a salvar vidas. Si tú vienes conmigo cuando ya tienes un problema, pues realmente mi margen de maniobra es muy poquito. En cambio, si vienes cuando estás sana, revisamos tus estudios, te damos consejos de salud, te vamos a acompañar en un camino muchísimo más provechoso. Entonces, quítate el miedo a la palabra oncólogo y quítate el miedo a la palabra cáncer. Bueno, la cirugía mamaria consta de dos partes. La cirugía para el cáncer de mama consta de dos partes. La parte local, que es la mama, y la parte regional, que es la axila por lo general. ¿Ok? Cualquiera que sea la tendencia que tenga tu equipo médico o tú para hacer la cirugía, siempre va a llevar esas dos partes, siempre, porque tenemos que cerciorarnos, aunque no haya evidencia alguna de que esto ha avanzado, debemos de cerciorarnos que esto no ha caminado hacia los ganglios. ¿Y cómo lo hacemos? Identificando el primer punto por el que pasan. Recuerden que les había dicho que es un caminar ordenado. Entonces, mediante tecnología muy avanzada, podemos identificar cuál es ese primer punto de contacto. El cáncer de mama, por lo general, más del 90% camina hacia la axila. Hay algunos raros que caminan hacia la cadena mamaria interna, que está por detrás del esternón, ¿no? Pero siempre tenemos que identificar este primer ganglio, que es el punto de entrada a todos los demás ganglios. Este ganglio se llama ganglio centinela, ¿de acuerdo? Como les dije, el relevo es ordenado, el caminar es ordenado. Siempre pongo la analogía de que es como si se tratara de una escalera. Tú no puedes pisar el escalón 10, después el 5, luego el 7, luego el 2 y luego el 1. Por lo general, para subir una escalera, tienes que pisar el escalón 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, en ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el cáncer avanza, también es ordenado. De tal manera que el ganglio centinela es exactamente el punto de entrada, es el escalón 1 de la escalera. De tal manera que si el cáncer no ha llegado a ese ganglio, podemos inferir de forma muy segura que el resto de los ganglios, el resto de los escalones, está libre de enfermedad. Realmente para eso sirve el ganglio centinela. Esto, si tenemos evidencia, ya sea clínica o por biopsia, de que hay una gran sospecha de que los ganglios sean positivos o por biopsia están confirmados, no se hace ganglio centinela, chicas. Solo se hace cuando sabemos que hay una alta probabilidad de que sea negativo o cuando no hay evidencia de que el cáncer ya haya avanzado en los ganglios. La tecnología ideal utiliza dos métodos. Uno es el material radioactivo y otro es un colorante, ¿de acuerdo? El colorante que usamos es el azul patente, no es igual que el
azul de metileno, chicas, ¿ok? El azul patente tiene ciertas características que lo hacen tener preferencia por los vasos y los ganglios linfáticos, de tal manera que lo inyectamos previo a la cirugía alrededor de la areola y en algunas ocasiones inyectamos el tumor y esperamos un ratito en lo que camina, de tal manera que este colorante nos va a pintar el ganglio de azul, ¿de acuerdo? Y el segundo método es con material radioactivo. Hacemos un estudio que se llama linfocentellografía, que es el caminar del material radioactivo que también tiene afinidad por los vasos linfáticos y por los ganglios, y esto nos va a identificar cuál es el ganglio centinela. El ganglio centinela, chicas, es un concepto, no es un número. Pueden ser 1, 2, 3 o hasta 4 ganglios los que tengamos que recuperar. Para eso los cirujanos oncólogos nos entrenamos muchísimo para saber si es 1, 2, 3 o 4. También nos apoyamos de este estudio de linfocentellografía, que lo que va a hacer es que nos va a identificar de forma radioactiva este primer escalón. ¿De acuerdo? Mucha gente se asusta cuando oye la palabra radioactividad. Quiero decirles que este material radioactivo ni se absorbe ni va a ocasionar algún daño, porque además lo vamos a retirar todo en la cirugía. Esto se puede aplicar hasta un día antes de la cirugía, pero por lo general se aplica el mismo día de la cirugía. De tal manera que con los dos métodos podemos identificar mediante equipos especiales cuál es ese primer escalón, cuál es ese ganglio centinela. Ese lo retiramos, como les dije, independientemente de la cirugía que se haya escogido desde el punto de vista mamario. Este ganglio centinela siempre se retira y siempre se manda al patólogo en ese momento. Si el patólogo me dice que ese ganglio es positivo, entonces anteriormente hacíamos una disección axilar completa, después se modificó a una disección axilar parcial y hoy en día ya cada vez menos hacemos estas disecciones porque sabemos que a los pacientes muchas veces les va peor que con la enfermedad al quitar los ganglios, ¿de acuerdo? Entonces, para este fin echamos mano de la radioterapia, ¿de acuerdo? De tal manera que cada vez estamos siendo menos agresivos. Lo que queremos saber es si el cáncer ya avanzó o no. Si no ha avanzado es una gran noticia. Si ya avanzó, no significa que sea una mala noticia, significa que tenemos que usar diferentes armas para combatir este cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, el ganglio centinela es parte de la cirugía mamaria. Siempre es la mama y las zonas de ganglios, que por lo general es la axila. La tecnología y la ciencia nos permiten identificar el primer punto por donde va a pasar ese cáncer, que se llama ganglio centinela. El ganglio centinela, chicas, es un concepto, no es un número. Puede ser 1, 2, 3 o hasta 4. Para cerciorarnos tenemos que mandarlo al patólogo en ese mismo momento, idealmente, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones no lo mandamos inmediatamente al patólogo y esperamos el resultado definitivo, sobre todo cuando se trata de desescalar, de hacer menos la cirugía, como es la tendencia actual de la oncología mamaria, ¿de acuerdo? Esto nos va a permitir saber qué sigue. ¿Era un problema solo local, solo en la mama, o era un problema loco-regional que ya afectaba a los ganglios, o en su defecto, en el protocolo de estudios previo, identificamos que es un problema que ya se extendió a otros órganos? Ya hemos hablado de esto, en cuyo caso no operamos a esas pacientes. Esas pacientes van directo a quimioterapia. Las pacientes que ya tienen invasión a otros órganos. Si es solo local o solo loco-regional,
podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas, créanme. Entonces, espero que esta plática les haya servido para identificar y ponerle paz y quietud a sus dudas, a su ansiedad, a toda su angustia con respecto a este concepto. ¿De acuerdo? Básicamente, el ganglio centinela es saber si el cáncer ya avanzó o no. Y se requiere de un entrenamiento especial para identificar a este ganglio centinela. Muy bien, chicas, ¿habían oído hablar de este término? ¿Qué palabra médica les da o les genera mayor confusión, mayor ansiedad de todas las que hablé? Y la tercera pregunta es, ¿quieres más lives explicando conceptos? Así que te leo y si les parece bien vamos a buscar algunas preguntas que están llegando por el chat. Sinlich Vishonsky nos dice los buenos días, qué buen tema, muchísimas gracias. Todos los temas los escogemos porque ustedes nos los proponen, de tal manera que esto es muy, muy dinámico. Si ustedes quieren que yo hable de algún tema, pues solo díganmelo y seguramente lo vamos a hacer. Jan Yekis, muchísimas gracias por las porras, qué bonitas cosas escribes. Liz Cárdenas dice, hola doctor, desde Manta. ¿Dónde está Manta? Cuéntame, porque nunca había oído hablar de esa ciudad o población, así que Liz, infórmame dónde está Manta. Muchos saludos, nos están viendo en muchos lugares de la República Mexicana y también afuera de la República Mexicana. Mitzi Luna dice, hola doctor, no tengo idea, qué bueno que hicimos este live. Sinlich Vishonsky dice, no había escuchado este término hasta hace poco, pero me interesa entenderlo. Quiero saber, Sinlich, si lo entendiste o si no nos regresamos y lo explicamos de otra manera, ¿no? Amud Stem dice, hola, no. Sol Tejeda dice, hola, no. Desde Facebook, Lucía Pérez dice, ¿es recomendable una reconstrucción inmediata después de una mastectomía bilateral? Depende mucho de las circunstancias y las características del tumor y de las pacientes, pero por lo general la gran mayoría de las pacientes sí se puede reconstruir, Lucía. ¿De acuerdo? Habría que analizar a detalle los datos y los particulares de tu casa para poder responderte de forma ética y responsable. Recuerden que este es un canal de divulgación y de educación. Este no es un lugar para dar consulta porque sería muy deshonesto. Además de que ahora que estoy estudiando todo la ley general de protección de datos personales, es bien delicado todo esto, entonces no podríamos ventilar sus datos personales ni sensibles aquí en un canal tan abierto como lo es Instagram. Chuy López desde Facebook, gracias por la información, muchísimas gracias a ti por conectarte. Lucian Pérez desde Facebook nos da los buenos días. Coco Quiñones, buen día doctor, gracias por su ayuda. No sé nada del ganglio centinela. Por favor, escríbeme, Coco, para saber si entendiste lo que te dijimos. Amudestem dice, no había escuchado del ganglio centinela. Qué grave que muchas de ustedes no lo hayan escuchado, porque me imagino que muchas de ustedes o son pacientes sobrevivientes de cáncer de mama o han tenido algún familiar o algún amigo querido con esta enfermedad, y es algo que me parece gravísimo que nunca lo hayan escuchado. Que no lo hayan escuchado no por su culpa, sino por la culpa de nosotros, del gremio médico. Diana DLP.m dice una pregunta, si el ganglio no tuvo cáncer, entonces es muy poco probable que regrese el cáncer. No funciona así. Depende de muchos factores. Dice, obvio con un tratamiento correcto después de la cirugía. Obviamente las recurrencias son mucho más improbables cuando es un problema limitado, cuando es un problema local, que es con ganglio. Obviamente hay muchos otros factores que tenemos que tomar en cuenta.
Diana DLP dice, ¿solo tenemos un ganglio centinela? Ok, es una gran pregunta. Recuerden que el ganglio centinela, ya lo dije en 2 ocasiones, es un concepto. Todos de la cirugía, ¿de acuerdo? Estoy buscando otra pregunta desde Facebook. Karandemi Sednare dice, acabo de tener mastectomía radical modificada, me quitaron 9 ganglios y 7 con micrometástasis y una macrometástasis. No me quiere dar más quimio el oncólogo, tal vez no hay espacio para radiación hasta octubre. Puede avanzar el cáncer mientras espero. Hija linda, no lo sé. Me gustaría saber muchos más detalles de tu caso para poderte dar una respuesta responsable y honesta. Armida Tello nos dice que ya había escuchado del ganglio centinela. Mari Carmen Cardoso Vera dice, buenos días, no había escuchado el ganglio centinela, muy interesante. Muchísimas gracias. Todas estas cosas son cosas que me parece de verdad terrible que no se hayan escuchado. Desde Facebook, Lalis Ortiz, doctor, me hicieron una cirugía para biopsia 6 meses, salí bien, pero sigo teniendo molestia y sensibilidad en la mama. Lalis, la cirugía para diagnóstico de cáncer de mama se dejó de hacer hace 20 años, así que si te ofrecieron cirugía, muy probablemente el equipo que se hizo cargo de tu caso no está en lo más actual que hay. Hace 20 años que dejamos de hacer cirugía para diagnóstico de cáncer de mama. Sinlich Wiszonski dice, sí lo entendí y agradezco que haya ahora alternativas. Muchísimas gracias, Sinlich. Armida Tello dice, ya había escuchado el término por usted, que sigan sus en vivos. He aprendido mucho a través de ellos y me dan mucha paz. Gracias por su tiempo. Gracias a ti, Armida, y gracias por todas las preguntas que nos haces. Yo siempre he dicho que la gente que pregunta es la gente más informada. La gente que se queda con solo lo que le decimos es gente que le hace falta información. Así que yo te agradezco a ti, Armida, que siempre estés preguntándonos esas preguntas muy, muy buenas. Ileana Talancón dice, yo lo escuché hasta que me operaron y me quitaron todos. No creo que te hayan quitado todos, porque son muchísimos los ganglios que hay en la axila, pero bueno, te quitaron un buen número. Desde Facebook, Lucy Sánchez, yo lo escuché por primera vez porque en mi cirugía de mama me hicieron extirpación de ganglios centinela y solo fueron 2 ganglios que pintaron y gracias a Dios salieron negativos. Te felicito, Lucy, qué bueno. Y se ve que tu equipo oncológico es bastante consciente y bastante preparado en esa parte. Ella misma, Lucy Sánchez, dice, pero está completando muy bien la información. Muchas gracias a ti. Gracias por conectarte y de verdad espero que les sirva esta información. Para eso es. No veo otra pregunta, así que las voy a invitar todos los martes a las 10 de la mañana. Tenemos este Chichi Talks, que es para hablar de temas que nos preocupan, nos angustian o nos generan algún tipo de ansiedad porque no los conocemos todos al mismo tiempo. La semana que entra vamos a hablar de quimioterapia. Todas las pacientes necesitan quimioterapia, sí o no, así que conéctense por favor. Y si este live te gustó, guárdalo, compártelo e invita a alguien para acompañarnos el próximo martes. Una última pregunta que llegó aquí desde Facebook. Coco Quiñones dice, doctor, sí entendí perfecto lo del ganglio centinela. Yo tuve cáncer en riñón, también funciona solo cuando es cáncer de mama. Saludos de Querétaro, Dios lo bendiga. Nunca he oído, yo no me dedico a cáncer de riñón, soy oncólogo general, pero hace muchos años que solo me dedico a mama, entonces no lo sé, pero qué bueno que entendiste. Te prometo averiguarlo si el ganglio centinela aplica para el cáncer de riñón. Sé que aplica para cáncer de mama, para cáncer de pene, para melanoma. Te lo prometo que la próxima vez, Coco, el próximo martes te resuelvo esa duda porque en este momento no la sé. Así que si te gustó este video, guárdalo, compártelo con alguien e invita a alguien a nuestro próximo Chichi Talks, que es el próximo martes a las 10 de la mañana. Mientras tanto, les deseo que tengan una extraordinaria semana y
Todavía tenemos mundial, ya no está México, pero bueno, todavía tenemos mundial, así que aprovecha este verano que está siendo bastante diferente. Que tengan bonita semana y nos vemos el próximo martes. Bye bye.